We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us. Buen día. A continuación se va a presentar la ponencia referida a lo que es el control de la gestión pública para el desarrollo económico sostenido en países de América Latina y el Caribe. Cuando se habla de las instituciones públicas, se hace referencia a que estas hoy en día requieren de una mayor eficiencia, eficacia, responsabilidad y sobre todo transparencia en la ejecución de sus funciones, dado que estas funciones están referidas principalmente a lo que es el bienestar social y el bienestar de la comunidad. Y es aquí donde entra la importancia de la gestión pública, dado que la gestión pública se encarga de priorizar, coordinar y sobre todo ubicar cuáles van a ser los recursos, asignar y distribuir esos recursos, tanto financieros como humanos, en las prioridades de la comunidad, en función al plan de gobierno y en función a los objetivos esperados. Es decir, la gestión pública trata de armonizar de forma estratégica la utilización de recursos tanto humanos como financieros de acuerdo a los objetivos del plan de gobierno en un periodo determinado y que a su vez esto permite generar mecanismos de información para la rendición de cuentas, donde en esta rendición de cuentas es donde participa o debe participar la ciudadanía de forma activa para el control de la ejecución de los recursos, de la ejecución de las obras y por supuesto perseverar a futuro las obras realizadas. Igualmente, entonces, lo que se busca en esta investigación es generar una cultura para el control de la gestión pública que permita guiar los mecanismos hacia el desarrollo económico sostenido en países de América Latina y el Caribe. Siendo así, la gestión pública definida por Vegas como una estructura que permite darle solución a las distintas problemáticas que existen en la comunidad y que el ciudadano por sí solo no puede solventarlas, desde el punto de vista político y desde el punto de vista gerencial. Político porque ubica una posición de liderazgo y gerencial porque sencillamente es el manejo o el instrumento de buen gobierno, donde se requiere para este buen gobierno lo que es la parte del equilibrio entre ingresos y gastos. Ingresos que son percibidos propiamente de la comunidad y que son destinados para obras de la misma comunidad, sea educación, salud, vivienda, transporte, vialidad, seguridad, pero son beneficios para la propia comunidad. Por eso es importante el control de la gestión pública, porque permite o es la capacidad de solventar dichas problemáticas administrando recursos, gestionando obras y por supuesto considerando las distintas eventualidades que se puedan presentar en ese contexto durante un periodo de tiempo determinado. Finalmente, esos resultados son los que van a permitir la rendición de cuentas, demostrar la eficiencia y eficacia en la ejecución de sus obras, la administración de recursos y finalmente guiar el camino hacia el desarrollo social. Sencillamente ese desarrollo social es un proceso político, social y económico que por supuesto es social porque beneficia a la comunidad o está guiado hacia el bienestar de la comunidad, mejorar su calidad de vida. Pero a su vez es político porque es el Estado, son las dependencias públicas las que determinan cuáles van a ser las medidas, cuáles van a ser los reglamentos o las acciones que se tienen que tomar para gestionar ese bienestar. Y finalmente el económico porque es a través de esos indicadores económicos que se miden los avances, que se mide la productividad y la eficiencia de las acciones realizadas. Pero no se puede olvidar la parte ecológica y no se puede olvidar la parte moral. Ecológica porque hay que optimizar el uso de los recursos naturales, preservar para las futuras generaciones, y la parte moral porque hay ciertas conductas y ciertos valores que son arraigos propios del Estado o del país que deben conservarse a futuro y a su vez actuar de forma ética en la ejecución de sus funciones. Y finalmente la parte económica porque es a través de esos indicadores económicos que se puede medir un crecimiento sostenido a largo plazo que no presente fluctuaciones, que sea de poca incertidumbre y que me permita planificar, ahorrar y sobre todo invertir a largo plazo, pero que esas inversiones vayan destinadas a lo que tiene que ver con infraestructura y capital humano. Infraestructura, sobre todo con la parte de maquinaria, de lo que tiene que ver con
las innovaciones, nuevos programas, que hagan más eficiente, más óptimo la utilización de los procesos productivos y sobre todo el capital humano, que es finalmente quien le va a dar ese valor añadido, ese valor agregado a los bienes y servicios, haciéndolos competitivos en mercados tanto nacionales como internacionales. Pero también se pueden invertir o se debe invertir en programas sociales y sobre todo que las empresas pueden unificarse con el Estado para lo que tiene que ver estas actividades a través de la responsabilidad social. Así minimizan los gastos del Estado y combinan esfuerzos para alcanzar mejores resultados. Una de las vías que tiene la gestión pública para alcanzar ese desarrollo sostenido es justamente el gasto público, pero gasto público direccionado a lo que tiene que ver con el fomento de la ciencia y la tecnología y la parte de la innovación, fomentar esos laboratorios de investigación, promover la industrialización, hacer una distribución equitativa de los recursos. Y cuando se habla de equitativa no se habla de igualitaria, se habla de que se tiene que destinar en proporción a las actividades dinamizadoras de la economía. Es decir, mayor porcentaje contribuir o fomentar más a esas actividades o empresas que dinamizan, que promueven el valor agregado o la industrialización dentro de la nación y, por supuesto, orientar el desarrollo en dirección de preservar el ser humano y lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico, la parte de la natalidad, la parte de la mortalidad y sobre todo de las migraciones, controlar un poco la fuga, lo que se llama la fuga de cerebros, casos como ocurre en crisis, en países de crisis, que la mayor población preparada, profesional, es la que migra buscando nuevas o mejores condiciones de vida. Finalmente, ese control de la gestión pública permite legitimar el gobierno, legitimar lo que es la parte gubernamental o la gestión gubernamental a través de la comparación entre acciones realizadas y los resultados esperados o los resultados alcanzados, donde cuando se demuestra que realmente lo que se hizo va conforme a lo planificado y que contribuye a la maximización de beneficios sociales, minimizando los costos sociales, como se decía anteriormente, eliminando un poco o minimizando un poco la parte de los impuestos, minimizando un poco lo que se le saca a la sociedad vía gasto público. Sencillamente esto es lo que va a garantizar la legitimidad de un buen gobierno. Y esa asignación de recursos del presupuesto público debe estar direccionada siempre a contribuir al bienestar, a la calidad de vida, pero como dijimos, negociando, cooperando con las universidades, con las empresas, con las distintas organizaciones en pro de siempre buscar el bienestar y la calidad de vida. Alcanzando con esto, por eso, la eficiencia, la eficacia, la economía en las acciones realizadas. Pero principalmente, como bien dice Zambrano 2017, el control ciudadano es lo que va a permitir o va a alcanzar finalmente que estas acciones se den lo más transparente posible, lo más eficiente posible, porque son la ciudadanía la que debe ejercer un rol protagónico para exigir cuentas al Estado, en consecuencia, efectivizar el trabajo realizado. Cuando realmente se investiga dentro de estas dependencias públicas a nivel de América Latina y el Caribe, pues nos damos cuenta que los principales problemas que radican en estas dependencias están originados por la falta de control que existe en ellas. Como vemos, los datos que se presentan están muy desactualizados, están en base a acciones o actividades realizadas en años anteriores y, por supuesto, la Contraloría realmente no tiene manera veraz y oportuna de verificar esa ejecución de actividades. Es difícil el procesamiento de la información, hay falta de profesionalización, falta de instrumentos, falta de mecanismos, en fin, una serie de fallas que hacen más lento el proceso y finalmente se quiebra la objetividad en la información que se está presentando. Específicamente, cuando se pregunta si se cuenta con un plan de trabajo definido en las dependencias, se observa que el 75% dice que sí. Sí hay un plan de trabajo definido, sí hay un plan de trabajo estructurado, con las diferentes acciones, actividades y proyectos que se van a desarrollar en el plan de gobierno, más sin embargo, cuando se les pregunta si tienen métodos para el control de la utilización de los recursos, se observa como el 85% de los encuestados dice que no existe control. Es decir, los recursos son utilizados muy a discreción propia de los intereses políticos o partidistas de los gobiernos de turno. Realmente no se distribuyen conforme a lo que está asignado o conforme a lo que está presupuestado en el plan o en el presupuesto público.
Cuando se habla de las herramientas de gestión pública en el desempeño de la gestión de la entidad, pues vemos que igualmente el 75% dice que no cuenta con las herramientas necesarias. Hay equipos muy desactualizados, la infraestructura igual no cuenta con los servicios mínimos o por lo menos básicos para el desempeño de sus actividades muchas veces. El personal no está capacitado porque pues, el personal es asignado muy a discreción igual de los favoritismos o de los intereses propios de los ejecutivos o de los directivos. Entonces, realmente todo eso afecta lo que es el desempeño, el correcto funcionamiento de las actividades o de las acciones, lo cual se confirma cuando se les pregunta acá que si se encuentran conforme con el procedimiento que se lleva a cabo en estas dependencias. Vemos que el 70% responde que no se encuentran conformes porque, como les digo, la parte del liderazgo las ejerce muchas veces personal que no está propiamente capacitado para ser líder, propiamente personas que no tienen la experiencia o la experticia necesaria para desarrollar las funciones que les corresponden en sus cargos. Entonces, eso va afectando y va minimizando el alcance de los objetivos a nivel de desarrollo. Esto contradice, pues, por supuesto, los planteamientos de la CEPAL. Cuando se habla de la priorización de los objetivos, sencillamente se está trabajando en función a intereses de oportunidad o intereses personales y no propiamente a los de la comunidad. No hay criterios de eficiencia, eficacia y economía y sencillamente la calidad de la intervención del Estado es muy partidista o es muy personal. Como vemos los componentes, ya hemos visto que no se aplican dichos componentes en su gestión. Y dentro del plan desarrollado, efectivamente sí se definen los objetivos generales y específicos, pero la parte de lo que es determinar el área de visita, determinación de los recursos, tanto humanos, financieros como logísticos que van a ser utilizados, se determina, más no es lo que realmente se ejecuta, y la charla previa con las comunidades realmente no se tiene. Es muy rara vez cuando realmente se pone de acuerdo comunidad y dependencias administrativas o gubernamentales. Además de estos aspectos señalados, realmente se recomienda fortalecer la capacidad productiva, tanto física como humana, en industrias potenciales. Es decir, aquellas industrias que realmente vayan a lo que tiene que ver con producción de consumo masivo o producción de bienes que tengan calidad de exportación, sencillamente para mejorar lo que son los niveles de ingreso a nivel económico, minimizando así la dependencia de los recursos naturales, hacer actividades más productivas, endógenas, para generar renta nacional y no depender tanto de las ayudas internacionales o de los créditos, consolidando las condiciones que caracterizan o considerando las condiciones que caracterizan la economía tanto nacional como la de los países con los que se comercializa, porque evidentemente hay situaciones de las economías de otros países que afectan la economía o los indicadores nacionales. Esto, por supuesto, es lo que va a ir conllevando a alcanzar niveles de crecimiento económico estables y, a su vez, hacia el desarrollo económico. Trabajando en economías de escala, aprovechando al máximo los recursos que se disponen, trabajando en producción por lote, incorporar nuevas tecnologías e innovar que permitan hacer más eficiente, eficaz los procesos productivos y sustituir importaciones, no depender tanto la economía nacional, que no dependa tanto de los bienes importados, sino empezar a producir bienes nacionales. América Latina y el Caribe, por supuesto, deben seguir canalizando esfuerzos y recursos en el apoyo y desarrollo de la ciencia y tecnología. Lo han hecho, pero es muy poco el impacto que se ha conseguido con estas actividades. Por eso se habla de seguir apoyando y hacer más fuerte ese fomento, a través sobre todo de las universidades, es decir, que las universidades formen profesionales con una mentalidad de emprendimiento, de innovación y no de empleados. Reforzar la investigación y desarrollo, así como la interrelación entre empresas y universidades. Es decir, que los trabajos de las universidades vayan en función a la solución de problemas de las empresas. No sean simplemente un trabajo de clase, sino que realmente sean aplicados a la solución o a darle solución a problemáticas empresariales. Propiciar el cambio estructural de la economía, apoyando la creación de empresas, incorporando los cambios tecnológicos que sean necesarios hacer, las innovaciones, permitir avances en innovación, en maquinaria y sobre todo proporcionar el respaldo científico necesario a las nuevas producciones.
Hay producciones de la propia comunidad que en tiempos de crisis surgen y que sencillamente no se les da el respaldo, el aval necesario, para lo cual sencillamente esta producción queda sin efecto o realmente no progresa. Finalmente, se puede decir que la parte de la gestión pública requiere instrumentos que realmente permitan evaluar lo que tiene que ver con sus actuaciones o medir la eficiencia, la eficacia de sus actuaciones. Igualmente se requiere fortalecer la capacidad productiva, como se dijo, a través de fomentar la producción en industrias dinamizadoras de la economía y que, por supuesto, aprovechando las características propias de cada país. Evaluar la eficiencia en los programas desarrollados, sencillamente cuál ha sido el impacto que han generado y hacer las correcciones necesarias de los programas, de proyectos o acciones que no hayan sido bien desarrolladas o que hayan alcanzado los recursos, los resultados esperados. El gasto público debe ser productivo, como bien dijimos, dirigido hacia la infraestructura, a la ciencia y tecnología, a la maquinaria, a la investigación y desarrollo y sobre todo a la educación, fomentando la innovación. Y finalmente, el plan anticorrupción. Ese plan anticorrupción es que sencillamente se establezcan medidas de control realmente que se puedan aplicar, realmente legítimas, para controlar el uso y el destino de los recursos asignados. Entonces, un eficiente control de la gestión pública puede ayudar a la toma de decisiones sobre cómo realizar el proceso de desarrollo económico sin olvidar la participación democrática de la sociedad que busca el beneficio económico y social para todos. Muchas gracias.